Padre Celestial, te damos las gracias. Nuevamente nos podemos juntar a escudriñar tu palabra. Te pedimos por favor que nos ayudes a entender, que abra nuestro corazón, que hables directamente a las necesidades internas que tenemos. Te pedimos por favor tu ayuda nuevamente al hermano que preparó esta sesión para nosotros. Te agradecemos a través de él. Te pedimos por favor que lo soportes. Te pedimos por favor de que tu reino se haga manifiesto ya en la tierra. Queremos eso con toda el alma. Queremos que vengas. Te pedimos por favor todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya, muy bien. Continuamos entonces en 2 Corintios capítulo 12. Vamos a comenzar la lectura en donde mismo vamos a empezar a estudiar, en el verso 14. Entonces, 2 Corintios 12, versículo 14. Dice así: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco los vuestros, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amado para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Hasta ahí nomás. Antes de hablar de esta última parte del capítulo 12, ya después viene el 13, que es el capítulo final. Igual hay cosas importantes allí, pero ya es la despedida. La importancia, o mejor dicho, la realidad de que el pueblo de Dios pueda estar totalmente desviado, de que el pueblo de Dios pueda cometer cosas inadecuadas, de que el pueblo de Dios pueda estar bajo solamente un régimen meramente humano que lleva al roce entre unos y otros, porque cuando habla de la primera parte de la lista de pecados es unos con otros. Entonces, eso se puede dar, porque la naturaleza carnal es la misma. Entonces el apóstol Pablo, en un sentido, queda como fuera de sí al pensar que eso puede estar ocurriendo, pero ocurre. Él los ama como a hijos, porque él los crió por medio del Evangelio. Y quisiera, como todos nosotros, quisiera que nuestros hijos fueran derechitos, ¿ya? Que fuera por el camino correcto. Bueno, y en este caso con mayor razón. Ahora, eso es una obra de Dios, que solamente puede ser rectificada por la palabra de Dios. Ahora el apóstol Pablo aquí muestra su amor, su interés por ello, pero también expresa su autoridad, porque él habla de que va a ir por tercera vez a visitarlos. La primera vez fue probablemente cuando llegó el Evangelio, capítulo 18 de los Hechos. La segunda vez que habla aquí en el capítulo 2 de Segunda a los Corintios, una visita muy breve, porque él no quiso quedarse porque en realidad estaba muy, muy triste y el trato y no iba a ser muy bueno, iba a ser duro. Después él escribe una carta previamente para alisar el camino. Y esta es la tercera vez que va a visitarles. Y no tenemos esa tercera vez, solamente tenemos aquí el anuncio de esa tercera visita. No lo tenemos en la escritura, la tercera vez que él visitó a los Corintios. Entonces, es sumamente importante eso, el cuidado, porque la iglesia puede llegar a ser
prácticamente como el mundo, donde está el odio, donde está el celo, donde está la discusión. Todo eso puede ser, porque la naturaleza carnal es así. Ahora, uno de los posibles eh, situaciones que haya promovido eso es el hecho de la llegada de los falsos enseñadores, porque todo esto, toda la segunda Corintios tiene que ver con eso, con los falsos enseñadores y con el hecho de que ellos promovían también el que no hicieran caso al apóstol Pablo y a lo que él enseñaba. Entonces estaban bajo la ley, y bajo la ley solamente se manifiesta la naturaleza carnal. Uno dice una y otra vez, querido hermano, que nosotros estamos bajo la gracia, y vivir bajo la gracia es vivir bajo el poder de Dios, de su palabra y de su espíritu. La ley es todo lo que es mío, todo lo que es humano, toda esa observación como hombre que mira cada detalle y que se enoja y que provoca esta situación tensa por causa de no estar bajo la gracia. Entonces es sumamente importante que en una iglesia pueda haber ese amor solamente cuando está bajo la gracia, en el sentido, bajo el poder de la palabra de Dios, que tiene poder para santificar y para que la naturaleza divina, la nueva naturaleza, sea la que se manifieste y no la carnal y humana. Entonces, verso 14 dice así: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Entonces él ya sabe que va a ir, eh, recibió la respuesta de la carta que fue bastante positiva, pero siempre hay cosas que arreglar todavía. Y él pretende ir a visitarlos. Y dice, cuando dice he aquí, se puede usar como una interjección, como un llamado de atención, que es decir, mira, o sea, atento, atento, voy a ir por tercera vez, ya más o menos así. Así que aquí, como diciendo, aquí voy yo, por tercera vez. Estoy preparado para ir a vosotros. Y dice, y no dice ir nomás, ir a vosotros, como diciendo, dirigiéndome hacia vosotros, por todas las circunstancias que están pasando. Y no seré gravoso, es decir, no seré carga en el sentido económico. Él no está buscando eso, para nada. Nunca lo hizo ni lo va a hacer ahora tampoco. Y la razón es esta, la explicación es el por qué que viene ahora. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Qué interés? Es el interés divino. No lo vuestro, sino a vosotros. No lo que vosotros tenéis. A mí Dios me basta, yo no necesito lo de ustedes. Dios me basta. Y Dios le proveía a través de su propio trabajo con sus manos y también de las otras iglesias, especialmente las de Macedonia, como lo expresa en la carta. Entonces dice, porque no busco lo vuestro, no lo que ellos poseen, no como los falsos enseñadores los que habían entrado, los judaizantes, los judíos que venían de Jerusalén, que le estaban quitando todo lo posible, como lo hemos visto en el capítulo 11, todo. Seguramente estaban cobrando el diezmo, le estaban pidiendo ofrendas y las posesiones, le quitaban todo lo de ellos y ellos se dejaban. El apóstol Pablo no tiene ese interés, sino tiene interés en sus personas. Si nosotros vemos algunas religiones ahora, que son conocidas como los testigos de Jehová, los mormones, no buscan eh, el bien de ellos, sino lo de ellos, lo que tienen, buscan su dinero, buscan sus bienes, buscan adueñarse y apoderarse de sus personas, tristemente. Tristemente es así. Y las personas que no, algunas buscan la verdad, pero se equivocan. Y yo estuve en los mormones, creo que fue una vez nomás, no fui más. Pero uno busca. Y el asunto es que muchos de ellos son sinceros y buscan, y luego el Señor les ayuda y se dan cuenta, pero mientras están ahí, le sacan todo lo posible. No buscan el bien de sus almas, sino que buscan lo que ellos tienen, sus cosas, sus posesiones. Y otras más también. Es la que más conocemos, me parece, aquí en Chile, por lo menos.
Dice, ¿por qué no busco lo vuestro sino a vosotros, sus corazones? Pero sus corazones no para el apóstol Pablo, sino para el Señor. Por supuesto, el interés de que ellos se vuelvan apóstol Pablo es para que ellos se vuelvan al Señor, porque el apóstol Pablo es apóstol de Jesucristo y trae la palabra que es de Dios. Entonces, al abandonar al apóstol Pablo, lo hemos dicho más de una vez, es abandonar la verdad. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No solamente los padres hay una ocupación, un cuidado por los hijos, sino también aquí en el aspecto económico, él no está pensando en sacar provecho de los hijos espirituales de las cosas materiales, porque dice que los padres, dice, no deben los hijos atesorar por los padres, sino los padres para los hijos. Entonces él es mayor. Él es el que tiene que buscar cómo proveer para ellos. Él les provee en lo espiritual y no está buscando lo material de ellos, sino que él se provee a sí mismo y provee lo espiritual a los corintios. Entonces el trabajo de los padres para los hijos, a favor de los hijos, no tener hijos para depender de ellos. En algunos casos, por supuesto, es necesario cuando ya son mayores, cuando hay otras circunstancias, pero lo normal no es así. Por eso se dice honrar a padre y madre. Eso tiene que ver con el cuidado cuando hay necesidad. Si los padres tienen buena situación, no hay problema, pero cuando hay necesidad, por supuesto que sí. Pero en lo normal, al principio los padres han de atesorar para los hijos. Mire, veamos en Proverbio 19:14. Un texto, dice así, Proverbio 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Es decir, la casa y la riqueza, lo material, son herencia de los padres hacia los hijos. ¿Bien? Entonces, en el fondo, esa es la norma. Pero lo digo, lo repito, como dice ahí en Efesios 6:2, lo podemos ver si quieren. En Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, es un deber el cuidar a los padres cuando ellos no tienen necesidad, cuando están ya mayores y tienen dificultades, un problema de salud, etcétera. Yo ya estoy como para que me cuiden ya, pero bueno, no importa. Todavía podemos hacer algo. Ya, dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y ese cuando dice no deben, es la palabra deber, tener una deuda. O sea, es una obligación. Y la obligación de los padres es atesorar para los hijos. No es la obligación de los hijos atesorar para los padres. Por eso dice que no lo hace gravoso, porque él los ve como los hijos, que los crió por el Evangelio. Verso 15, mire cómo el apóstol Pablo muestra su interés por ello, porque está interesado. Una de las cosas importantes es el dejar el egoísmo. El apóstol Pablo no tiene egoísmo, porque él puede decir, no, yo estoy bien espiritualmente, me da lo mismo los demás. No, él tiene el mismo corazón de Cristo. Y él habla, lo habíamos visto, que habla de la ternura, dice, ternura por la mansedumbre y ternura de Cristo, que él también la tiene. Entonces él dice ahí en el capítulo 10 principio, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y él la manifiesta, la mansedumbre y la ternura de Cristo. Entonces, aquí él muestra su corazón, segundo a los Corintios muestra muchísimo su corazón, en este caso hacia los Corintios. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, lo material, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Imagínense el interés que él tiene. Por eso hemos dicho que él no solamente está el hecho de que ellos sean salvos, sino que más allá, porque él ha sido dado no solamente para predicar el Evangelio, sino como predicador y maestro. Y maestro no es el que se presenta para demostrar que sabe mucho. El maestro es aquel que le ha sido dado un don para el bien de los demás. Y esa enseñanza y ese cuidado, por eso el maestro es pastor también. Es el que se ocupa de alimentar, pero con un corazón interesado en las ovejas y en este caso en los hijos.
Y él tiene todo eso de sobra y con mucha sinceridad, el apóstol Pablo. Por eso enseñar no es una cosa académica, querido hermano. No es académico, es mucho más que eso. Y Pablo aquí lo manifiesta, lo muestra. Y yo dice, con el mayor placer gastaré lo mío. Y ahí, cuando dice placer, es gustosamente, de buena gana. Es decir, yo lo hago de todo corazón, no es una cosa que me sienta obligado, lo hago porque yo lo deseo. Yo aquí daré todo lo posible para no ser gravoso a vosotros. Y aún si puedo dar, les doy económicamente. Y aún yo mismo, su persona. ¿Cómo? Bueno, vimos en el capítulo 10 y 11, en el capítulo 4 y 6 también, todo, 4, 10 y 11, el desgaste de cómo él en su vida padeció tantas cosas, en su servicio, cómo él desgastó su cuerpo. Seguramente su cuerpo ya estaba desgastado exteriormente por todo el trabajo, los viajes, el servicio, los peligros, los ataques, todo eso, la lapidación que pensaba que estaba muerto, las varas, los azotes, etcétera, todo lo que sufrió y todos los peligros que él vivió para llevarles el evangelio, no solo a ellos, sino a todos los demás. Y dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y ahora, años después, todavía sigue en el mismo pie, no ha cambiado nada. No dice, bueno, ya hice lo mío, ahora cuídenme a mí, po, ahora hagan algo por mí. Ya no. Hasta el final, hasta el final, él se dio totalmente por la obra del Señor y por el resultado de su obra, que son sus hijos espirituales. Y por todos aquellos que no eran sus hijos, que no conocía, como los romanos, como los colosenses, etcétera, que no conocía, aún por ellos también. Y le escribe esas hermosas cartas que tenemos aquí también. Dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Entonces, ahí dice, seré gastado. ¿Ya? Es un futuro. Y aún yo mismo seré gastado. Dice, del todo, absolutamente, por amor de vuestras almas, es decir, su persona, su salud, todo, su vida, todo, lo dará por ellos, absolutamente todo. Mire, veamos en Hechos 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. La dio para el Señor primeramente y luego para todos los creyentes. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, es decir, que acabe no solo su carrera, sino el ministerio, su servicio y el ministerio, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Despidiéndose ahí en Mileto frente a los ancianos de Éfeso. Entonces, él dice que su gozo es terminar su carrera y el ministerio que le fue dado del Señor. Entonces dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor o por causa, ahí la palabra amor no aparece, pero la causa sí, por causa de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Él no está esperando retribución. A él le agradaría la retribución en el sentido de que sería bien recibido su ministerio y su servicio, pero él no está buscando retribución. Lo hace de corazón. No está buscando retribución, para nada. A veces los hijos salen ingratos, ¿no? Ya, cría cuervo y te sacarán los ojos, dicen algunos. Entonces salen ingratos y a veces en contra de los padres. Y bueno, los padres tienen que hacer su trabajo, ¿no? Pues no esperan nada. Pero hacer su trabajo, hacerlo de corazón, solamente eso. No sabe qué va a criar, por qué va a pasar. Porque a veces los hijos a veces reciben cosas de afuera también. Entonces dice, aunque amando más,
o más grandemente sea amado menos. A él no le importaba eso. Así que iba a ir por tercera vez. Y, y dice que él se gastará en su viaje, viajará para allá. eh, y además se gastaría él mismo, gastaría lo que tiene y él mismo. O sea, él se da enteramente, así como el Señor, el cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por él. Entonces él siendo rico no tomó en cuenta lo que tenía. Siendo Dios, no tomó en cuenta el ser Dios como cosa que aferrarse. Y además, él se entregó hasta lo último, hasta la muerte y muerte de Dios. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo es el carácter del Señor en su lugar y en su servicio. Por eso dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y cuando dice, sed imitadores de mí, ay, 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 hay que tener claridad de lo que uno es y de lo que uno ha dado para decir, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y él lo está demostrando en cada caso. Verso 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Eso es lo que decían de él los oponentes, los que entraron ahí, los judaizantes, los que estaban en contra del apóstol Pablo y querían dejar mal al apóstol Pablo en medio de los corintios. Entonces dice, pero admitiendo esto, o sea esto, que yo no os he sido carga o no fui carga, sino que como soy astuto, o sea, lo hizo con una intención, que él no fue carga y no lo molestó económicamente con una intención secundaria y superior. Os prendí por engaño. Entonces, ¿qué es lo que estaban eh, diciendo ellos? Primero, pero sea esto, es decir, que la acusación sea cierta. ¿Qué cosa? Que él no quiso hacer carga y ahora está mandando y también tomando los corintios, y seguramente los corintios y las otras iglesias, pero aquí los corintios, para que hicieran una ofrenda y los anima, el capítulo 8 y 9 una ofrenda para la iglesia en Jerusalén, para los pobres de Jerusalén. Entonces, la acusación es que él se los ganó y ahora va a llevar con esa ofrenda, se va a llevar una tajada mucho más grande que si hubiese recibido la ofrenda de los corintios de corazón. Entonces aquí dicen los que hablan mal de él, por eso dice admitiendo esto, o sea, pensando que la acusación es correcta. ¿Qué cosa? Que yo no he sido carga, o sea, no quise ser carga a vosotros en mi servicio, sino que como soy astuto, ¿ya? Os prendí por engaño. Y astuto es la obra del diablo. El diablo es astuto. Mire, veamos el 11.3. Lo hemos visto, pero así vamos relacionando la idea. 11.3 del mismo libro. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, la astucia que usó el diablo para engañar a Eva, lo están acusando al apóstol Pablo de usar esa misma astucia para engañar a los corintios. Entonces, hemos hablado de esa palabra astucia que significa hacer todo lo posible por engañar, todo lo que esté a mano. Por eso se define de esta manera, una maldad extrema capaz de cometer cualquier acción vil y perversa, conducta carente de escrúpulos. O sea que él fue inescrupuloso, que su motivación es vil, que él es capaz de hacer cualquier cosa para llegar a conseguir su propósito. Eso están diciendo del apóstol Pablo. Y lo están acusando de que él planificó el no ser carga para luego meter el asunto de la ofrenda a Jerusalén para llevarse una cantidad inexpresable, muy grande de dinero, que todo lo había planificado. De eso lo están acusando. Miren qué son. Entonces leámoslo de nuevo para entenderlo. Dice, pero admitiendo esto, pensando que sea cierto lo que viene, la acusación,
que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, como el diablo, ¿verdad? O sea, que hace todo lo posible de conseguir su propósito malo, os prendí por engaño. Es decir, os tomé por engaño. Esa palabra engaño es dolo, falsedad, que también está aquí, veámoslo, en el 4.2. 4.2 de 2 de los Corintios. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Ahí está la palabra dolo, doloso, adulterando, que es falsificar, ¿ya? Se usa de falsificación de cheque, de documento, falso, ¿ya? Entonces aquí dice, os prendí por engaño, es decir, os tomé, ¿ya? De manera, os engañé, es decir, todo es una falsificación. Le mostré un cheque como que era correcto, un documento como que era legal, pero era todo ilegal, falso. Así, de eso lo estaban acusando. Verso 17. Entonces ahora lo hace razonar y pensar, porque el apóstol Pablo usa lo que ellos han visto, lo que ellos han experimentado de la forma de actuar del apóstol Pablo y de los que él ha enviado o de los que han ido con él. Dice, 17. Aquí está como en un tribunal en el fondo, porque tiene que mostrar las pruebas y todo eso, ¿ya? Y Pablo es prácticamente un abogado, conoce la ley de memoria, la ley de Moisés. Entonces tiene con la ayuda del Señor también, tiene una capacidad para poder presentar los casos y defenderlos. Verso 17. ¿Acaso os sea engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Ay, 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 entonces está diciendo, no solo Pablo, sino que todos los que ha enviado, todos lo han engañado. O sea, ellos están, al decir eso de Pablo, o al pensar eso, o al pensarlo, motivado por lo que no quieren que reciban al apóstol Pablo, están metiendo en el mismo saco, por así decirlo, en la misma situación a los que han servido juntamente con él. Entonces dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Aquí son preguntas llamadas retóricas, que en este primer caso la respuesta tiene que ser negativa. Entonces dice, ¿acaso os he engañado? Y la palabra ahí es, me aproveché, ¿ya? Buscando conseguir más por avaricia. Es la palabra, es una palabra que significa el deseo de tener mucho, el deseo de tener más. Y esa palabra está en el 7.2 de este mismo libro. Se repiten y es bueno poder verlo de nuevo. Dice, admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y la palabra ahí, engañado, es la misma palabra, aunque con algunas modificaciones que tenemos allá en el versículo 17, y es defraudar, hacer algún daño de manera material. Entonces, defraudar, ¿ya? Para conseguir lo material. Entonces la palabra buscar conseguir más, pleonexia, querer, desear, tener más y mucho más y nunca parar, ¿ya? Entonces, él está diciendo, o sea, ustedes están diciendo que yo planifiqué todo y también los que fueron conmigo, planificamos todos juntos para que no ser gravoso a vosotros y ahora meter esta idea de la necesidad de Jerusalén para nosotros llevarnos el dinero. ¿Eso están diciendo? Todo fue planificado por todo entonces. Todos estamos en la misma. Todos recibimos la misma acusación. Entonces, al acusar a Pablo, el apóstol Pablo aquí dice, entonces están acusando a los otros también. Entonces, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Me he aprovechado por avaricia, por el deseo de tener más? Verso 18. Otra pregunta que merece una respuesta negativa. Rogué a Tito y envié con él al hermano. O sea, también está metido el hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿Se aprovechó acaso Tito también? Y usa la misma palabra, pleonexia.
o pleonexía, la misma palabra. ¿O se engañó acaso Tito? ¿También hay avaricia en Tito entonces? Y el hermano probablemente puede ser uno de los dos, ¿ah? Probablemente es el hermano que aparece en el capítulo 8, verso 17. Dice, verso 18, dice, y enviamos juntamente con él, es decir, a Tito, al hermano cuya alabanza o aprobación en el Evangelio se oye por todas las iglesias. O sea, tenía un testimonio muy bueno dentro de las otras iglesias y acá, sin querer, pero Pablo ahora le está abriendo los ojos, están sin querer o indirectamente acusándolo también de falsedad a ese hermano y a Tito también, de avaricia. Entonces dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿O se engañó acaso Tito? Es decir, ¿se está aprovechando Tito también entonces? Dos preguntas que merecen una respuesta positiva. Dos preguntas en una. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu? Sí, pues, si estaban todos en la misma. Y en las mismas pisadas estaban todos en la misma. Entonces el asunto es definir si está con el espíritu ya de carnal y diabólico, de querer a ellos, como dice ahí, con astucia, engañarlo y sacar provecho de ellos. Estarían los tres en la misma. Y con la misma pisada, es decir, en el mismo camino de defraudarlos, los tres, por lo menos los tres, porque también fue otro hermano después que no lo menciona. Entonces dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿O se engañó acaso Tito? Y Tito, bueno, todavía no han ido aquí, ¿eh? Pero Tito, aquí lo da como hecho. Pero Tito había ido, había llevado la carta, seguramente había presenciado el juicio contra el hermano que estaba hablando contra el apóstol Pablo y después el hecho de perdonarlo a ese hermano que se había arrepentido, había reconocido su error y estuvo un buen tiempo con ellos. Después dice, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu? Entonces dice, anduvimos o nos condujimos, esa es la palabra, con el mismo espíritu. ¿Y qué espíritu? De sinceridad. Y en las mismas pisadas, es decir, una misma forma de actuar. Entonces, o los tres son mentirosos, o los tres están siendo acusados falsamente. Qué manera de defenderse el apóstol Pablo, ¿eh? Porque aquí los metió a ellos o a los otros, está diciendo, ustedes están, si me acusan a mí, están acusando a todos los demás. ¿Cómo lo hace pensar a los corintios? Qué increíble. Verso 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy llamados para vuestra edificación. Él nos está disculpando, está diciendo, ¿cómo se le ocurre decir que todos estamos en la misma, que todos estamos defraudando, que todos estamos con interés de sacar provecho de ustedes? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Aquí no nos estamos disculpando para nada. Si no estamos diciendo cuán grande es el error de ustedes dejándose llevar por los falsos creyentes, por los falsos apóstoles. Que ustedes despierten de ese error. No se está disculpando. Entonces dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Hay una palabra que aparece como antigua, la palabra antiguo, que se puede traducir hace tiempo, ¿ya? ¿Pensáis que nos disculpamos con vosotros? Él no se está disculpando, ni antes ni ahora. Delante de Dios en Cristo hablamos, y todos muy llamados para vuestra edificación. Entonces aquí, ¿qué es para su edificación? Bueno, que ellos se den cuenta que es un tremendo error acusarlo de esa manera, porque traspasa hacia los otros hermanos que han estado sirviendo de la misma manera, de manera sincera. Entonces, la edificación es esa, que ellos dejen de estar escuchando esas voces y escuchen la palabra de Dios a través del servicio de estos hermanos, en particular del apóstol Pablo. Dice, ¿pensáis
¿O hace un tiempo pensáis que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos. Y esa palabra delante es frente a frente. Frente a frente. Siempre pone a Dios por testigo. Y aquí pone el hecho de que Él está siempre delante de Dios, el apóstol. Y todo lo hace delante de Dios. Ninguna cosa por Él, humanamente, jamás. Lo que Él tiene es el amor del mismo Dios, el corazón del mismo Señor. Entonces dice, delante de Dios en Cristo hablamos. Y todo, muy amados, y ahí se puede traducir todas las cosas para vuestra edificación. ¿Qué cosa? ¿Qué todas las cosas? Todo lo que hacían, todo lo que hablaban, todo lo que enseñaban, toda su actuación, todas las cosas, muy amados, porque los ama de verdad, no una forma retórica o una forma de ganárselo, sino que es real y aparece en el original, amados, para vuestra edificación, para el crecimiento espiritual de ellos, para que dejen de estar estancados, porque los creyentes crecen y pueden estancarse, y aquí ellos estaban estancados por el error y no crecían. Entonces estaban impidiendo la edificación. No es que no hayan sido edificados con el ministerio del apóstol Pablo, pero no estaban frenados. El 1 Corintios decía que algunos eran niños, todavía les faltaba, po. Tenían que darle leche, ya, en vez de darle alimentos sólidos o comida, el 1 Corintios. Pero aquí está retenida la edificación, entonces todo esto lo hace para que la edificación continúe, la construcción de sus vidas espirituales continúe, po. La vida espiritual, querido hermano, no tiene por qué frenarse por ningún caso, en ningún caso. No, no debe ser así. Y si se hace, hay que volver a la reconstruir a través de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, del ministerio del apóstol Pablo que tenemos aquí, po. Entonces dicen, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Que hay entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, producto de la manifestación de la naturaleza humana y carnal. Entonces él está diciendo más o menos así, dejen de ser carnales. ¿Cómo se le ocurre que yo, Tito, el hermano, el otro hermano, vamos a estar nosotros unidos en esta maldad tan grande? ¿Cómo nosotros vamos a jugar con las cosas de Dios de esta manera? Bueno, existen personas así, po, pero el apóstol Pablo de Tito, entonces dice, pues me temo que cuando llegue, ¿ya? Ahí el pues es un porque, ¿ya? Y son explicativos, es importante. Porque me temo, ¿ya? Que cuando llegue, ¿ya? Ahí hay una palabra que es quizá. Cuando dice quizá, es en el sentido de cómo los va a hallar, en qué condición los va a hallar. Entonces, esta carta es previa a su tercera visita, entonces ellos ya habrían leído esta carta también. Entonces, ¿por qué me temo? Quizá que cuando llegue o viniendo a vosotros, no os halle tales como quiero. Quizá. Ojalá no sea así, pero quizás pueda ser así. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Ah, decían de él que era débil en presencia, que como decíamos, el escrito, la palabra da para mucho y en su escritura era poderoso, era fuerte, era enérgico, pero su presencia era débil. Ahora no, pues. Ya se terminó la indulgencia, el dejar pasar las cosas. Ahora va a tratarlas bien, va a tratarlas según cómo los halle a ellos. Entonces dice, pues me temo, porque me temo quizá que cuando llegue o viniendo a vosotros, no os halles tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. ¿Ya? Mira el 21 primero. Dice, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. O sea, Él no quiere llegar con, con, con la autoridad que Dios le ha dado, porque tiene derecho sobre ellos, en ese sentido. En el sentido espiritual tiene derecho. Él no quiere llegar así, que me humille Dios, dice en el 21. Y aquí dice, pues me temo que cuando llegue, tal vez no os halle tales como quiero. Él quisiera hallar los que ellos han dejado ya,
de cuestionarlo, se han dado cuenta que es un error y que todo lo que ha hecho el apóstol Pablo es para la gloria de Dios, para el bien de ellos y para su edificación. Y de ahí va a empezar a volver la edificación de nuevo, cuando vuelvan realmente, totalmente a ellos. Aquí es posterior a la respuesta a la primera carta, esa carta triste, dura, pero todavía hay cosas que arreglar, po. O sea, hay un adelanto, pero hay mucho detalle todavía. Y la tercera visita va a ser importante. Dice, y yo os he hallado de vosotros cual no queréis. Ay, ay, ay. Van a conocer la otra parte. Pero no es que él sea hipócrita, lo que pasa es que no ha sido necesario. Por eso en la segunda visita estuvo un poco tiempo y se fue, porque lo hubieran conocido la furia o la rabia de un padre ante hijos desobedientes, que se dejan arrastrar por cualquiera que en la calle le dice que le conviene ser un delincuente, que le conviene ser un malvado. Dan ganas de pegarle y sacarle todo eso a puros golpes. Todo ese error que se tragan. Que te vaya a ser hombre, que vaya a ser más hombre, que no vaya a ser niñita y todas esas cuestiones que le dicen. Que en los colegios también. Y los cabros se ponen malos, pues malos, malos. Pues. En la casa, rebelde, en todos lados, porque los otros hacen eso. Cuando los padres nunca les enseñado eso, entonces a disciplina tienen que sacarle eso. Entonces el apóstol Pablo no quiere llegar así. Cuando no es necesario disciplinar. Si son obedientes, no es necesario. Dice que haya entre vosotros. Y cuando dice que haya entre vosotros, hay una palabra que es quizá, que quizá haya entre vosotros, porque no sabe, pero podría haberlo. Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Querido hermano, te pregunto, me pregunto yo, ¿hay algo aquí del Espíritu de Dios? Nada. De la carne, todo. Entonces lo que está diciendo él, que cuando llegue, él no se encuentre con puras carnales, con pura manifestación de la carne. Y eso es por causa de estar bajo la ley. Y eso es por hacer caso al error de los judaizantes, los que han entrado. Porque a la carne le gusta hacer eso, le gusta ser crítico, le gusta pelear, le gusta hacerse superior a los demás. Y la carne eso lo alimenta y dice, ah, esta mujer es, mejor, es menos que yo, mira esta, mira este otro, mira ese otro, mira ese allá, mira acá. Y empieza porque la carne le agrada eso, sentirse superior y cuestionar todo lo demás. Eso lo hace la carne, no el Espíritu de Dios. Así que cuando estás haciendo eso, querido hermano o hermana, tienes que darte cuenta que eso no es de Dios. Pero aquí estaba gobernando no el Espíritu de Dios. Si es que llega y encuentra eso, no está gobernando el Espíritu de Dios. Son creyentes, pero no está gobernando el Espíritu de Dios. Yo puedo tener el Espíritu Santo, pero no necesariamente gobernar el Espíritu Santo en mí, aunque lo tenga. Entonces él no quiere hallarlo de esa manera. Dice, contiendas. Viene de una raíz que significa egoísmo. Entonces son las disputas, las discordias. Las envidias son los celos. Aquí es singular, es celo. ¿Ya? El celo, ¿ya? Celar a los demás. Vamos a andar un poquito rápido. Las iras, que son los enojos, los arrebatos de ira, ¿ya? Esa es la ira. Las intrigas. Entonces, las contiendas ya provocan celo. Las peleas provocan celo. O mejor dicho, las peleas vienen de los celos. Y de ahí después vienen las intrigas, los arrebatos de ira, los enojos, que son los que se manifiestan externamente. Se agarran las mechas los creyentes, querido hermano. Se agarran de las mechas. No es posible, pero claro que es posible si la naturaleza humana carnal es así. Igual que los de afuera y peor que los de afuera. Si está intacta la naturaleza humana, intacta. Lo que pasa, lo repito, es que ha sido destruida en el sentido de que le ha sido quitado poder, de manera que no tiene por qué manifestarse porque el Espíritu de Dios ahora está en nosotros y hemos de ser guiados por el Espíritu de Dios si se lo permitimos.
Pero si no se lo permitimos, le vamos a dar lugar al que no debe manifestarse, que es la naturaleza carnal, la caída. Y después de eso vienen las divisiones, po. O sea, se rompe la cosa, po. Empieza a hacerse grupo. Empieza a juntarse un grupito aquí, un grupito allá, un grupito allá, como lo estaban haciendo los corintios en el capítulo 1. Ya yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo de Cristo. Grupos, ya. Ahí era más bien por la sabiduría humana, aquí por el pecado. Aunque está agregada la sabiduría humana, pero es por las contiendas, por los celos, por la ira. Entonces empieza a ser los grupos. Y el cuerpo, que es la iglesia, ya no funciona como tal, po. Y todo se echa a perder, todo. Entonces dice, las divisiones, las disensiones. Mire, Romanos 16, 17 vamos a leerlo, que es el que leímos cuando comenzamos primero a los Corintios. Uno lee Romanos y ese es uno de los textos que da la mano a primero a los Corintios. Dice así, verso 17 del capítulo 16 de los Romanos. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones adentro, y ahora están los judaizantes, y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, las divisiones, y esas son las que después se desarrollan en 1 Corintios. Y aquí está hablando de lo mismo porque el carácter es el mismo. Entonces dice las divisiones. Entonces esas peleas rompen y se hacen grupitos. No, esta no hablo con esta, con este no, menos. Ya, eso. Las soberbias. Entonces empiezan a cada grupo. Mire, este es como los campamentos que hacen ya. Más o menos, ya, no sé si estoy bien, ¿eh? Pero me acuerdo cuando niño iba a campamento, por el trabajo en el mar y todo eso, y se hacían grupos y le ponían nombre, ¿ya? No eran alianzas porque eran grupos chiquititos. Y todos se creían buenos, todos querían ganar, todos se creían superiores, ¿ya? Todos tenían lo suyo. Entonces dice ahí, las soberbias es un hinchamiento, un envanecerse, ¿ya? Y lleva a la insolencia. ¿Quién eres tú? ¿A quién le has ganado tú? Así empieza, se inflan. Entonces este grupo se cree superior al otro y este superior al otro, así se inflan. ¿En la iglesia? Claro que sí, pues en la iglesia. Me faltó maledicencia, ya, me salté de maledicencia, disculpen. Entonces, las maledicencias, la división en las maledicencias, primero se hablan mal, maledicencia hablan mal, ya, de otros. Entonces, tengo una descripción aquí, me parece que bastante buena. Significa difamar, hablar para desprestigiar a aquel de quien se habla, hablar mal, para sacar, desprestigiarlo, ya, para dejarlo mal. Desacreditar contra quien no está presente y no puede defenderse, hablar de los otros, ¿ya? Entonces, en el fondo, hablar mal, desacreditar, difamar. ¿Está bien o está mal? No, si es de la carne. ¿Tiene razón o no tiene razón? Lo que sea, es de la carne. Los creyentes no están para eso. No estamos para eso. Tenemos la tendencia, pero no estamos para eso. Si la naturaleza está, pues, pero no estamos para eso. Después vienen las murmuraciones, antes de la soberbia, que ya lo vimos anticipado. Entonces, las murmuraciones tienen que ver con el chisme, ¿ya? O sea, la maledicencia habla mal, tal vez más abiertamente, pero después viene el hablar para calladito, al oído, el hablar al oído. Chismes, llevador de cuentos, hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto contra otro. ¿Lo has hecho tú? Está bien, no te preocupes. Si uno también lo ha hecho, pero ¿es de Dios? No, po. ¿Es correcto? No. ¿Es del Espíritu de Dios? No. Si he hecho alguna de estas, no importa que mi hermano, pero hay que reconocer que no es de Dios.
Y si alguna situación ha promovido hacer esto, tengo que reconocer que no es de Dios, que es de la carne, que lo único que ha hecho esa circunstancia es manifestar la carne, nada más. Y tengo que reconocerlo. Y ellos tienen que reconocerlo. Y el apóstol Pablo espera que cuando llegue eso ya no esté, que ellos se vuelvan al Señor. Si no importa que lo hayamos hecho, solo reconocerlo. Y cuando tengamos la tendencia a hacerlo y lo hagamos de nuevo, reconozcamos que es de la carne y tenemos que dejarlo. Sé que nadie es perfecto, pero sí tenemos que caminar hacia la perfección. Miren, leamos sobre Proverbios 18:8. Proverbios nos ayuda harto en esto. Dice así, Proverbios sobre el chismoso, ya sobre las murmuraciones. Estamos ya, unos minutos más. Dice 18:8, dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Uy, que se reciben bien los chismes, po. Oye, ¿qué chisme hay hoy día? ¿Cuál es el chisme de hoy día? ¿Ya? Y 17:4, dice así, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. El malo está atento al labio inicuo, los chismes. El labio inicuo no es de Dios, ¿no? Pero están los oídos, po. Está el que murmura, el que chismea, pero están los oídos, que tienen la misma falta. Entonces dice, la soberbia y los abismos y los desórdenes. Es un desorden, son disturbios, es un desastre esa iglesia, ¿no? Un desastre. Por supuesto, algunas iglesias son tan hipócritas que usted va y ni se notan, pero por dentro arden de todas estas cosas para con los demás. Lo importante es para nosotros, nuestra vida, darnos cuenta que eso no es de Dios y que la naturaleza carnal se va a procurar alimentar de eso y llenar de eso. Pero por eso tenemos que llenarlo de la Biblia, de la palabra de Dios, para que lo que se manifiesta sea el amor del Señor, para que sea el carácter del Señor y no esto. Y tenemos cada día que luchar con eso, querido hermano, pero cada día, porque somos hombres y porque nos creemos superiores y procuramos pisotear al otro y el otro, mira, ese me cae tan mal. Ya, pero ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, que Dios obre para que ya no me caiga mal, po, y amarlo como por medio del amor del Señor. Y lo otro, ¿sabe un asunto importante que ayuda en estos casos? Bueno, cada uno dará cuenta delante del Señor. Yo no tengo por qué juzgarlo, Dios juzgará eso. Mira, 1 Corintios 4. Aquí está hablando de los siervos, ¿ah? Pero nos va a servir para este punto. 1 Corintios 4, versículo 3. 1 Corintios 4:3. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí está hablando de los siervos del Señor, que también son juzgados por los corintios, ¿verdad? Los juzgan, le dicen cosas, pero él dice, ni yo me juzgo. Si alguna cosa, el Señor me juzgará. No, yo no recibo juicio de ningún tribunal humano, ¿no? ¿Por qué? Porque este tiempo es tribunal humano, el que manda, pero allá va a ser el del Señor, por el tribunal de Cristo. Entonces, nosotros tenemos una de las cosas que nos ayuda en estos casos, es decir, Señor, yo no tengo por qué hacer juicio. Sí, me cae un poco mal, me cuesta, pero yo no tengo que juzgar eso. No tengo por qué hacerlo. Solamente tengo que llenarme de tus cosas y de tu amor para con todos los creyentes y no ver a ninguno con distinción. Eso ayuda mucho. Entonces dice, verso 21, vamos a tratar de terminarlo. Dice, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces habían algunos que ya venían con, por así decirlo, con problemas en su vida espiritual y que no lo habían dejado.
Y probablemente, como el capítulo 5 primero de los Corintios, aquí no lo dice, pero probablemente tampoco lo habían juzgado. No sabemos. Entonces dice que cuando vuelva, es decir, la tercera vez de su visita, la tercera visita, me humille Dios entre vosotros. ¿Ya? Aquí en el verso 21, la primera parte es, hay una palabra que significa de nuevo. Dice, no de nuevo llegado, es decir, al llegar de nuevo, ¿ya? Me humille Dios entre vosotros. ¿Ya? O sea, si veo lo mismo, que Dios me humille. Y quizá tenga que llorar o llore por muchos de los que antes han pecado. ¿Por qué llorar? Porque es triste. Porque él es uno que ama y desea que todos estén bien espiritualmente, que todos crezcan, que todos se desarrollen, que todos busquen al Señor, que todos sirvan al Señor de corazón. Él espera eso. Y llorar es porque un creyente que anda mal es pérdida, po. Es pérdida. Yo siempre digo, hay hermanos que están afuera o que son excomulgados y poco menos aplauden, po. No sé, está bien que seas excomulgado, pero es tema para llorar porque es un hermano que está afuera, que está en el mundo, que está entregado al diablo, como 1 Corintios 5. Ese joven, que probablemente era joven, fue entregado a Satanás. No sabemos si volvió, no sabemos, pero es triste. Entonces dice, y quizá tenga que llorar o llore por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido, es decir, no se arrepintieron. Esto seguramente son los anteriores. Lo otro, en el momento, el versículo anterior, en el momento, estos son los anteriores. De la inmundicia y fornicación, de la suciedad moral, prácticas licenciosas. Han seguido y no han cambiado nada. Han seguido y no se han vuelto al Señor. Y se han hundido en esas prácticas de la inmundicia moral. Esa es la palabra, la impureza. Y no se han vuelto. Y no sienten temor porque están hundidos en eso. Después dice la fornicación. Y es importante porque la fornicación tiene que ver con todo aquello que es moralmente reprobable y pecaminoso en las relaciones de la intimidad sexual en cuanto al matrimonio. Hebreos 13:4 dice así. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, incontaminado, sin contaminación. Pero los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. Eso es inmundicia, fornicas, eso es mancilla, contaminación. Otra vez, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, solamente acostarse con el marido, así de fácil, o con la esposa, nada más. Pero los fornicarios, los adúlteros, los que se acuestan con quien no es su marido, no es su esposa, y en un caso probablemente aquí hace la distinción, en otros casos no lo hace, los fornicarios serían aquí los que no son casados y los adúlteros los que son casados, aunque a veces también la fornicación se usa para el caso de engaño en el matrimonio. Lo juzgará Dios. Qué terrible, ¿eh? Qué importante ese cuidado. El mundo está lleno de fornicación y de adulterio, está lleno, querido hermano. Si no deja de serlo, porque todos y todos son adúlteros en el mundo y todos fornicarios, no deja de serlo. Es la ley del hombre que hace, no, lo que pasa es que hay tantos matrimonios, y ya, quitemos, ya no es pecado, no es adulterio, ya, no es adulterio. Los que viven más de 10 años son matrimonios. Dios no dice eso. Y el hombre acomoda la cosa. Si el Señor dice que a los fornicarios adúlteros Dios los juzgará, ¿por qué incluso los creyentes, el mundo lo arregla? ¿Por qué los creyentes hacen lo mismo? No tienen por qué arreglar una cosa que sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. Que nadie te engañe y te diga que ya no es pecado. Que nadie te engañe y te dice, no, si ya puede ser tu marido, si cuánto tiempo lleva, y Dios que, ay, ya no hay problema. La convivencia, ya, pues ya son matrimonios. Pero mi esposo está vivo, no importa, pero llevan tanto tiempo, ya pueden ser matrimonio. Y los casan, pues. Divórciese nomás para que se 200, 300 luquitas hasta los lados. El mundo ha entrado a la iglesia en ese punto. Entonces dice, la inmundicia y fornicación,
y no se han arrepentido, no se arrepintieron de la inmundicia y fornicación. Siguen en su pecado, siguen fornicando, acostándose con cualquiera, siguen en la inmoralidad, porque el mundo lo aprueba, incluso a lo mejor la misma iglesia lo aprueba a esta altura. Y lascivia que han cometido o que practicaron. Miren, lascivia expresa una vida endurecida, entregada a la inmoralidad, que practica el pecado a pleno conocimiento, en sus más aberrantes maneras, así, sin ningún temor, entregándose con avidez, es decir, esa avidez cuando una persona te quiere comer, comer y comer y comer, esa avidez ya, ese querer más, 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 más comer ya, es muy parecido a la avaricia, a la práctica de la impureza, más y más y más, y cada vez hacen más cosas para atraer hacia la impureza y a los vicios. Desenfreno, indecencia, prácticas inmorales en alto grado. Esa es la lascivia. O sea, se puede decir, ausencia total de Dios, de los creyentes. Sí, de los creyentes. Uno dice, puede que no sea creyente. Bueno, puede que no sea, pero los creyentes es posible, claro. Uno dice, este no debe ser creyente, pero es posible. De todas maneras, darle rienda suelta al pecado es posible del creyente. Por eso el cuidado es tan importante. Leámoslo por última vez el texto. Que cuando vuelva, es decir, de nuevo, cuando haya llegado de nuevo, me humille Dios entre vosotros. Y quizá, tal vez, tenga que llorar o llore por muchos de los que antes han pecado. Y no se han arrepentido, no se arrepintieron, no han cambiado nada, nada de nada. De la inmundicia y fornicación y lascivia, ¿ya? O impureza que han cometido, las disoluciones que han cometido. O sea, se disolvieron en la inmundicia, en el pecado. Se perdieron ahí, ni se ven como los creyentes, pero se metieron en eso, se disolvieron ahí, se hicieron disolutos. ¿Por qué me parece a mí que él habla así? Bueno, porque en el verso 20, él espera que lo deje, que no se mantengan en eso. No como esto del 21 que se han mantenido en el pecado. Es posible dejar el pecado, pero claro, pero ¿cómo? Volviéndose a Dios, po. Si uno se vuelve a Dios, deja el pecado. Si uno trata a veces de dejar el pecado ya por sí mismo, es un poco difícil. Es como la persona, si la persona se quiere convertir, no, es que primero tengo que cambiar mi vida, tengo que dejar tantas cosas y ahí a lo mejor me acerco a Dios. No, po, lo que tiene que hacer es volverse a Dios. Y al volverse a Dios, Dios lo saca de ahí. Tiene que volverse a Dios primero. Pero ellos nunca se han vuelto a Dios. Les gustó eso y están felices allá, en la inmundicia, en la fornicación, en la lascivia. ¿Creyentes? Claro. El cuidado que hay que tener, ¿eh? A dónde podemos llegar. Todos nosotros podemos llegar allí. Por eso el cuidado es tan importante. Tan importante. Muy bien, querido hermano. Hasta ahí vamos a dejar el estudio de hoy, terminando el capítulo 12. Estamos terminando ya segunda a los Corintios. Entonces, Dios mediante el miércoles, espero no haya cambio. El miércoles a las 8 también vamos a seguir haciendo las 8. Espero que funcione. Y comenzamos, Dios mediante, el capítulo 3. A ver, Johnny, ¿estás por ahí como para molestarte? Vamos a ver si está Johnny. Amén, hermano. Hola. ¿Te puedo molestar para orar, para terminar? Ya, hermanito. Ok, gracias. Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias, mi Señor, y saber un poco más de Pablo, mi Señor, con ese tremendo fruto que entrega Él, y también para darnos testimonio nosotros, mi Señor, que tenemos que seguir firmes en el Evangelio, mi Señor. Gracias porque nos enseña a diario, mi Señor, de su palabra, mi Señor, y le agradecemos, mi Señor, y le pedimos bendición por cada uno de mis hermanos que está escuchando, mi Señor. Le damos las gracias por todo, en nombre bendito de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias, hermanos.